La movilización que hemos organizado el día de hoy, diferentes colectivos, tiene como objetivo denunciar la situación ya insoportable que se está viviendo en el Hotel de la Reconquista por la estrategia de la dirección de Otusa, la empresa a la que el Principado dio la explotación del hotel, de perseguir a los trabajadores, de acosar laboralmente, además hay sentencias firmes que así lo afirmen, y de perseguir sobre todo y especialmente a quienes reivindican los derechos de los compañeros y a quienes defienden los derechos de los compañeros. La presidenta del comité de empresa, la compañera Raquel, está siendo sometida a una verdadera cacería humana. El secretario del comité de empresa está despedido pendiente de sentencia, hay amenazas permanentes y hay una estrategia de desequilibrar incluso, como decimos, personalmente a los compañeros que peleen por los derechos de todos. Hay que señalar sobre todo la responsabilidad política. El hotel es propiedad del Principado y del Iberbank, el Principado dio hoy la explotación a Otusa y a pesar de que Palmario, que está incumpliendo el pliego de condiciones, se niega a revisarlo y se niega sobre todo a arreglar esto. Nosotros decimos, Javier Fernández con una llamada telefónica arregla esto en 5 segundos. La pregunta es ¿por qué el presidente del Principado y el PSOE, el partido que lo sustenta, no quiere arreglar lo del Reconquista, no quiere poner en su lugar a Otusa y no quiere sobre todo quitar la explotación del hotel a una empresa que ya demostró que no respeta nada de los derechos laborales y que está hundiendo el hotel al hundir a sus mejores profesionales? Por la tarde vais a estar también en el auditorio, ¿no? Sí, por la tarde hay una movilización, como todos los años, desde que se planteó el ERE de Cajastur Liberbank, porque como sabéis el concierto de por la tarde está patrocinado por Liberbank, o sea, los mismos directivos que dicen que hay que cerrar los centros de jubilados porque no hay dinero, que liquiden la obra social y cultural, que nos hacen a los trabajadores entrar en unos seres fraudulentos, que algunos incluso anulamos a los tribunales y nos deben 70 millones de euros, gasta este dinero que tanta falta hace en Asturias, que ni siquiera sabemos la cantidad, en que el presidente de Liberbank, el señor Manuel Menéndez, se codee con la familia real y con el resto de autoridades que vienen este día. ¿Qué os parece la ironía que nos enteremos ayer, que la semana que viene aquí el Principado organiza unas jornadas sobre estabilidad laboral, sobre...? Eso es una clara provocación y una demostración de que esta gente que está en el gobierno del Principado no vive en este mundo, porque como bien dices tú, es un insulto a los trabajadores, que en un hotel que está siendo hoy en día en toda Asturias, que estamos viviendo, el buque estrella de la privatización, de la precarización del empleo y de la falta de respeto a los derechos laborales, y el Reconquista, y que se haga aquí y que se participe por parte del Principado unas jornadas sobre derechos laborales, lo que dicen, no solo una ironía, una burla a los trabajadores y sobre todo una demostración de que esta gente no sabe en qué mundo vive, esta gente está aislada en su mundo y no se entera o no se quiere enterar por motivos que a lo mejor era bueno que supiésemos de lo que pasa aquí. Muy bien. Vale todo.